10, 15 minutos, preguntas, debate. Ahí va. Jean-Claude. Yo a él le quería preguntar por el corpus que has mencionado con el que trabajas, no recuerdo la cifra, 1.200, lo has dicho, o algo así. Tengo recolectados 1.200 artículos de prensa. Me preguntaba sobre en qué consiste ese corpus, es decir, qué cabeceras, el tipo de documento que unifica. Bueno, en la presencia, o sea, en la mención de un exiliado, un intelectual exiliado, o sea, por ejemplo, una reseña, un obituario, una noticia de retorno, pueden ser breves, o sea, son muy dispares, a veces son articuliza breves de 5 líneas y a veces son pues, monográficos enteros, entonces es un corpus, o sea, el único criterio es rastrear la presencia del exilio en el debate público, la prensa específicamente de la transición. Entonces, ¿qué años? Esto marca los 1200 finales de los 60, pero esencialmente a partir del 76 esos son los más numerosos. Bueno, luego, claro, es absolutamente... O sea, no es exhaustivo, porque claro, depende de lo que haya podido yo consultar a distancia o los fondos a los que he podido tener acceso, entonces es muy incompleto, muy dispar, por eso no he hecho ninguna estadística sobre este corpus porque no es fiable, no está consolidado. De hecho, pues el trabajo ya de rastrear de forma exhaustiva sería como un trabajo colectivo muy, muy interesante de hacer. Básicamente, los años son 76, 75, 76, los más numerosos, hasta los años mediados de los 80, algunos más tardíos, pero pues lo dejé ahí. Entonces, lo que más he buscado fue pues, realmente el momento álgido de los retornos a partir del 76, o sea que entre 76 y 79 son los más numerosos. Pero eso lo tienes que publicar primero para que te den un premio y segundo para que los demás lo podamos usar. Eso es. Bueno, publicarlo, claro, la idea es producir ahí un libro sobre el tema y poner a disposición la base de datos del público en plan ciencia abierta. Y aunque no lo hayas todavía sistematizado, las publicaciones donde aparecen más menciones, has mencionado Triunfo, ¿no? Como una muy bueno, sí, hay, la prensa general, bueno, El País, también mucho en ABC, en La Vanguardia, hay un poco de todos, hay crónicas, porque también hace como noticia, ¿no? El retorno de Sánchez Albornoz, tengo como 200 artículos. La prensa regional también, porque pues está bien digitalizada, entonces le he podido consultar. Triunfo también, en Diario 16 me ha costado más porque no he tenido acceso a todo. En informaciones tengo bastante material y me quedan por ver unos cuantos diarios, pero va muy lento todo porque los ejemplares no digitalizados pues te cuestan mucho. Informaciones, pues toda base de fotos, y entonces no he podido ver hasta los años 80. Entonces, bueno, sí, no hay por todas partes, con tono crítico, tono más religioso. También luego en revistas como Tiempo de Historia, con mucha presencia del exilio. O sea, así, bueno, revistas, sí, de divulgación, ¿no? Histórica. Bastante, y en Triunfo, claro. Jean-Claude y después Pepe habían pedido la palabra. Sí, para Antolín. ¿Cómo ves tú el periodo romano de María Zambrano? En tu opinión, ¿si influyó y cuánto en su producción tardía? En su producción tardía. Sí. Bueno, sobre ese periodo hay estudios ya monográficos. El conocimiento es más bien superficial. Bueno, supuestamente es un periodo
quizá decisivo en su trayectoria. Y de hecho ya no me dio tiempo, pero Roma es una de las ciudades que más evoca en sus artículos del Regreso. Pero claro, al igual que con sus evocaciones de compañeros de exilio y de maestros, con las ciudades le pasa algo análogo, y es que el momento y el lugar es más bien secundario, son pretextos para desahogar pues una reflexión ya más raciopoética. En el caso de Roma evoca cierta estatua, que no recuerdo la cual, que hay en la Vía Apia y sus paseos por la Vía Apia. Y habla de la Roma secreta y profunda, es decir, son como enclaves como más más desprendidos de lo que sería la vocación de un lugar en un momento concreto. Bueno, esto a propósito de las vocaciones del Regreso, ¿no? Pero en la influencia en su pensamiento. Ella supuestamente es en Roma, y además lo dice también en varios artículos del Regreso, donde empieza a practicar una razón poética. Es donde además elabora y madura El hombre y lo divino, aunque se publica... Soy democracia también. Sí. Tomado Y son además libros gemelos. Sí. Y Los sueños y el tiempo es donde empieza su investigación sobre los sueños en Roma. Supuestamente tiene un peso singular, o sea, es un periodo decisivo. Y luego, bueno, está esta historia de los gatos, que no sé hasta qué punto es leyenda o realidad, de que la expulsan por culpa de los gatos, porque un vecino la denuncia y no tiene los papeles migratorios en regla, pero yo ahí no sé. Es como lo de Camus, que no se sabe si es leyenda o realidad, que cuando... Lo de los gatos, ella lo comenta. Los gatos lo ponen a mano. Sí, pero Jesús Moreno es la persona Autorizada. que más sabe sobre Zambrano y al mismo tiempo tiende a Pero mitificar. los gatos, había más de 12 gatos. Pero que un vecino profascista la denuncia por culpa de los gatos como pretexto, eso ya no sé si... No, pero es que los gatos. Bueno, en ese periodo de Roma, de esos vecinos había bastante. Lo de las Pero bueno, que lo haya hecho realmente, pues sí, tampoco lo sé, pero sí que hay. También es un lugar de tertulia con españoles en que... Sí, en la piazza del Popolo, sí. Profetisa de pitonisa, y bueno, estar en la obra de un mexicano, pues, que puede ser que el Pitoy, ¿no? Que la dibuja bajo seudónimo, pero describe muy bien esa dimensión un poco ya mística, pues en la puesta en escena de su realidad, ¿no? Porque creo que ella todavía había un contenido como filosófico, pero ya en la forma, porque tú hablas de puesta en práctica de razón poética ulterior, digamos, razón poética que afortunadamente se teoriza con razón tradicional en los libros escritos y luego que supuestamente se pone en práctica, pero solo tenemos inicio porque entendimos lo que quieren prestar en los años 30. Y en Roma hay esas tertulias, no sé si de pago o no, porque había como un sistema de contribución y ella demuestra ser otra persona de la que conocemos, ¿no? Más efectista, más... Sí, bueno, vive con Araceli, evoca también las visitas en Roma o los encuentros en Roma con Diego de Mesa, un encuentro con Gil de Viedma, y bueno, y esto que comentabas tú, ¿no, Rafael, también de ese efectismo, esa escenificación. Ella se pronuncia en contra de la abolición de las misas en latín, o sea, tiene como estas extravagancias, ¿no? También, en fin. Lo del diálogo con las estatuas lo tiene Ortega también cuando está en París. Hay meditación de... Creo que alude a ello, creo que alude también a Ortega, ¿no? Esos Sí. escritos del exilio parisino.
En fin, bueno. Tu Zambrano me sintoniza perfectamente con la mía, o sea que te agradezco la presentación. Me Bueno. identifiqué mucho con él. Bueno. Tengo una cosa muy puntual para ustedes, que lo empiezo por Zambrano, porque bueno, no te voy a tratar de zambraniano, pero siempre que contáis la anécdota de la polémica con Ortega, se os olvida decir que inmediatamente Revista de Occidente publicó el texto. Claro, Totalmente de acuerdo, Pepe. creo que pasó 10 veces. Totalmente de acuerdo. Totalmente de No acuerdo. solo eso, ¿sabes cuántos artículos publicó María Zambrano en Revista de Occidente? Un montón. Un montón. Totalmente de acuerdo, Pepe. Tienes razón. No, la impresión es que pobre Zambrano, que no por la ganancia. Conviene matizar a ese detalle. Tienes toda la razón. Yo a partir de ahora, en mis siguientes 50 o 60 alusiones orales y escritas, voy a decir. Y además te lo voy a decir en nota. Agradezco a Pepe la saga. De cuestión. Sí, sí. Quería comentar ahí una cosa. Cuando has usado la metáfora del erial, la metáfora vegetal del erial, me gustaría saber si la aplicas en el mismo sentido que el autor de Maestro en el erial, es decir, si consideras que la metáfora se refiere a toda la cultura, tanto franquismo, etcétera, o si solo te refieres a la cuestión institucional. Más bien a la academia, la España oficial, sí. Y es así como, o sea, es que aparece pues, en los textos que he visto. Erial, creo que lo he visto una vez, pero lo del desierto, de vacío, de penuria, de todo esto aplicado a lo que pues, un médico dice muy bien que en España en este momento hay 3 escenarios para el desarrollo de la ciencia. El oficial, dice, el extraoficial y el exiliado. Y entonces lo de desierto se suele aplicar a la academia oficial y luego pues ahí se evoca justamente el exilio interior como estos resistentes, o sea, esos oprimidos intelectuales que no pudieron llegar a la esfera de la cultura oficialmente válida, pero y que son los que, claro, van a comunicar más con el exilio, evidentemente. Entonces, Una observación, Guillermo, no conocía la tesis de Nicole, pero me ha sorprendido que esta idea de la guerra permanente después de la del 14, yo solo se la conocía a 2 pensadores conservadores, Ernst Nolte, muy cercano a Heidegger, y a Ernst Junger, que tiene un texto que se llama La Paz, precisamente, un texto de las años. Y la movilización total. Nicole dialoga con ellos, tiene algo, vamos, aparece en el texto alguna alusión a ellos. Nolte o... Nolte o Juncker. No hay una referencia a ellos en el texto. Ahora, este asunto de la guerra continua permanente, solo para decir algo en este aspecto, es que Nicole constata y deplora, lo lamenta, ¿no? Junger y en Nolte no lo sé. También tampoco le parece muy bien. Claro, no, pero sí. Pues por mencionar otro autor, o sea, aunque no habla de guerra permanente, pero Carl Schmitt, por ejemplo, después de la derrota alemana, hablará de que lo que impera es un tipo de derecho, un tipo de... y va a seguir imperando, que él, digamos, critica, ¿no? O no acepta, pero aquí sería como la visión contraria, ¿no? Es decir, lamentar que se haya perdido la paz, tanto interior como exterior, ¿no? Bueno, o sea, pero no sé si, ahora, lo interesante sería rastrear si hay en otras obras de Nicole algo así. Pero Junger no es precisamente pacifista, ¿no? El texto de La Paz
Sí, yo no recuerdo mal, que esto lo leí hace muchos años. Junger ahí está argumentando por una paz que supere la Segunda Guerra. Es decir, está hablando desde el lado de los vencidos. Está reculando. Sí, es lo que decía como hace. Ya. 2022, Ya. de la guerra. Sí. No, es un texto muy tardío de ya. Okay. Y por eso yo mencioné también a Carl Smith en el texto que publicó. El texto lo publicó Trota incluso. De lo que se lamenta desde los vencidos es de que haya triunfado el derecho de la guerra justa, pero no es que haya renunciado completamente a su militarismo que defendía antes. Y mi pregunta era si Nolte y Jung no están en el mismo tenor. Probablemente estén muy cercanos a eso. Porque ¿cuál es la paz? Sí, bueno. Yo quería hacer una observación un poco al hilo de vuestras tres intervenciones que me han interesado muchísimo. Y que bueno, que retomando también el hilo de algunas discusiones que hemos tenido, ¿no?, en congresos del exilio. Bueno, simplificando mucho, dos posturas, una que diría, pues los exiliados con cada uno hijo de su madre, ¿no? Y entonces no podemos hablar de un exilio republicano como si fuese un colectivo, y es cierto que la pluralidad política es enorme. Y la otra sería el exilio como un gran bloque que habría sido desactivado, como si fuese una bomba peligrosa para la transición, hubiese sido desactivado durante la transición. Y en lo que respecta al tema de la internacionalización, la verdad es que yo me inclino, al menos en este punto, en otros no, pero en este punto me inclino por la primera, que yo he simplificado y caricaturizado mucho. Es decir, veo a un Eduardo Nicol que tiene una actitud, yo diría, más bien fatalista ante la historia, cuando es un hombre que ha sido un defensor de una filosofía universalista, Ibergeni, es decir, la filosofía consciente estricta, un poco, ¿no?, hiperidealista, hiperplatónica, y luego una visión platónica. Hay un texto de los años 70, lo has mencionado, en el que coquetea muchísimo con el nacionalismo catalán, el cual me parece muy contradictorio, incluso moldeando el independentismo, cuando es contradictorio con su posición universalista, ¿no? Y entonces digo, ahí hubo un cortocircuito. El lenguaje del texto marco con Eduardo Nicol, porque además con la escuela fenomenológica que podría haber con Maró, con Javier San Martín, con el que tomamos un café hace un día, no tuvo contacto ninguno. O sea, Nicol llega a España, suelta una serie de speech, luego se vuelve a México, pero no contacta con los fenómenos de aquí, no trae, digamos, la herencia de Husserl o de Dilthey que podría haber traído. Pero eso contrasta con Ferrater Mora, que podría ser esos fronteros, ¿no? De hecho, menciona y ya habla mucho de Ferrater Mora. Que son contrapuestos. Perfectamente bien Contrapuestos. en el tejido filosófico español, con Terry Cabras, con De Año, filosofía analítica. Va a ser realmente un importador de la filosofía analítica, Javier Mugers, etc. O sea, el contraste no puede ser más grande entre ambos. Y luego Zambrano yo lo resumiría como una especie, no sé si tú estarías de acuerdo, Antonio, la vuelta del tarro de las esencias, ¿no? La vuelta del tarro, sí, porque... ¿De qué esencias? Las mujeres españolas. Es decir, que Zambrano viene diciendo en España, pues sí, yo leí mucho Max Scheler, yo leí Husserl, me codé con Elena Croce en Italia y conocía a Benedetto Croce. ¿Me explico? O sea, no viene diciendo... También es cierto que en Francia, cuando está en Francia y en Suiza, la pobre está ahí en una cabaña. Es que es un exilio de verdad. Al cuadrado, en la pieza. En la pieza. Entonces, Ferrater Mora, claro, se inscribe en las tres líneas, pero quiero mencionarlo, el diccionario de Quintanilla, ¿no? Estructuralismo, filosofía analítica, marxismo. Ferrater Mora se mete en una de ellas, perfecto. Adolfo Sánchez Vázquez, cortocircuito, en parte porque podría haberse integrado en esa línea marxista. Estructuralismo, casi ninguno de los exiliados
Les interesa, Zambrano habla del Messil y tal, pero mantiene sus diferencias porque, claro, no está en el rollo de, digamos, de una especie de autognosis de empatizante con lo griego y lo romano y tal. Con lo cual yo veo ahí una gran diversidad, ¿no? ¿Qué os parece, no? Sí, mucho. Que solo... Sí, eso lo hace muy interesante porque es un exilio muy heterogéneo, yo creo que desde el primer momento hasta el último regreso, efectivamente. Y eso lo hace apasionante, infinito. A ver, yo tengo una pregunta para ti justamente en esta digamos, internacionalización en el sentido de conciencia diaspórica. Sí. Podría decirse que hay internacionalización en el sentido de desterritorialización o de pensamiento nómada, o sea, en sentido deleuziano, soy un poco deleuziano, confieso, y me inclino, o sea, de esto era la conclusión a la que quería llegar y no llegué. Un poco, ¿es que te parece adecuado el término en este sentido? O sea, que justamente este pertenecer a una... O sea, ese desarraigarse de estas coordenadas de la identidad y justamente cortar con la raíz en el sentido de liberarse de ello y de liberarse de estas figuraciones que remiten a patrones jerarquizados, verticales, como el tema de las raíces, que Yo, bueno, por mi conocimiento limitado de Deleuze, de Guattari, etcétera, yo lo de Zambrano lo asociaría más a la visión judía, porque ella no renuncia a la raíz. Y de hecho hace memoria de las raíces. Lo que pasa es que al mismo tiempo quiere reivindicar la pluralidad infinita de raíces, ¿no? Yo la asocio más con esta visión judía de que tú tienes tu raíz, tu lengua, tu tierra, pero tú puedes habitar cualquier otra. El exilio como patria irrenunciable y al mismo tiempo soy española, porque soy española, he sido exiliada. Cuanto más exiliada he sido, más española he sido. Bueno, tiene algo de paradoja, tiene algo de contradicción irresoluble, pero al mismo tiempo hay un intento como de conciliar, ¿no? Porque ella canta y cuenta el exilio como patria y al mismo tiempo evoca la raíz y rememora la raíz constantemente. Y además es que estas dos facetas conviven en la producción de su exilio, porque ella tiene escritos, tiene libros donde lo que plantea es un nacionalismo cultural en pensamiento y poesía en la vida española. Y el tema España, ella lo cultiva constantemente. Ella tiene esta reserva de nacionalismo cultural, pero al mismo tiempo está abanderando el exilio, ¿no? como experiencia. Y lo está practicando, porque finalmente ella itinera en muchos lugares, en México, Puerto Rico, Cuba, en Roma, ahí en la cueva, en la pies. Y Ginebra, ¿no? Sí, yo creo que hay algo de contradicción irresoluble. Es todo el mundo nacionalista en el que se ha formado, ¿no? Todo ese entorno, todo el estudios históricos, toda esta intelectualidad, ¿no? El proyecto España era una historiografía. Está ahí Machado Unamuno, pero también está la escuela de Ortega, que es europeísta, ¿no? Y ahí está medio descuidado, ¿eh? En fin, en los estudios históricos, Sí. histórico no veo nada. Veo herreriano, casticista. Sí, pero Ortega no, ¿no? ¿O sí? Yo veo que casticismo también. Yo creo que Zambrano en eso sigue un poco la intuición. Sigue un poco la posición de Ortega, que es dialéctica. La dimensión española está vinculada a una determinada tradición. Pensemos la importancia que tiene Cervantes para ambos y Galdós para María Zambrano.
llamar a eso nacionalismo yo creo que es incorrecto. Es decir, evidentemente, la idea de circunstancia orteguiana, que evidentemente toda la generación adopta o asimila, la idea que significa que tú tienes que incardinarte. Habiendo mencionado la idea judía de la raíz. Tú piensas desde tu realidad. Yo creo que, entendiendo que esto no es todo, sobre la parte que la que se abre a Europa y el ritmo de Andalucía al mundo y al mundo. Y en el caso de Zambrano, a las nubes, literalmente, porque finalmente ella quiere ubicarse más allá de todo ámbito terrenal, ¿no? Y está... Uno es una prótesis para